Buenas noches, gente letrada. Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, El Círculo. ¿Cómo están, mis queridos invitados, letrados, informados, prudentes, descendiente? ¿Cómo están? Todo lo que termine en ente. Muy bien, muy bien. No, tampoco. Bien, afortunadamente. ¿Y ustedes qué tal? Pues bien. ¿Qué tal su fin de semana? Bien, súper bien. Yo a toda madre. Eso. Sí, ¿Tú qué hiciste el fin de semana? Pues sí, hubo una reunioncita en Cuernavaca, estuvo bastante rica. Sí. ¿Y qué crees que nos chulearon otras personas nuevas? ¿Ah, sí? Sí. ¿El Círculo? Sí. ¿Te chulearon el Círculo? Sí. ¿Cómo ganas la...? Que está padre porque está informativo, está curioso, no está aburrido. Ajá, que sí, que te dejamos hablar un poquito más. Sí, a mí también me dijeron. Pero también que no se vaya así como que tan específico, porque llega como que a tardarse un poco ¿no? Pero que está genial. Me dieron temas así de hablen de esto, hablen de esto, o sea, eso es bueno, hay que estuvo saber. padre. Entonces vamos por buen camino, chicos. Eso es todo. Bueno. Y denle Denle like, suscríbanse. manitas. Entonces, porque también aquí vamos a regalar algo cada fin de temporada. Un códice, ¿no? No creo. Ya, si nos hacen crecer, nos Un vamos a París facsimilán. o vamos un... Digo, ¿no? ¿Tú qué hiciste? Pues vemos. ¿Tú qué hiciste en México? Pues con mis hijas, nos invitaron a comer un amiguito de mi hija y pues anduvimos ahí de pata de perro. Eso es todo. Sí. ¿Y tú? ¿Qué tal? Yo bien, salí con una amiga, fuimos a comer con su familia y ahí estuvimos, bastante relax. Güey, conocí a un culturista. Físico-culturista. Ajá. Y pues también estaría bueno que nos cuente. Pero eso es para otro podcast, no sé. Buen tema. ¿De qué vamos a hablar? Exactamente, la intriga. Pues, ¿qué les parece si hoy hablamos un poco sobre la escritura? Sí, porque me hace falta. Güey, a mí me cagaba hacer caligrafía en la escuela. Lo odiaba, güey. Pero ¿Sí? que es ¿Por qué? diferente. ¿Pero por qué? Sí, bueno, aquí la escritura que vamos a ver en el México prehispánico es totalmente distinta a lo que entendemos hoy como escritura, ¿no? Ah, ok. En caracteres latinos, era Ya. otro rollo, ¿no? Bueno. Era a partir de imágenes. Ok. ¿Qué les parece si platicamos? Los tlacuilos, ¿no? Los tlacuilos. Ya somos una exactamente. eminencia en todo eso. tlacuilo en esto de la comunicación. Y no sé de dónde lo leí, pero creo que el Entonces primer... no lo digas. No, o sea, no sé de dónde, pero sí, pero sé que lo leí. Que la primera manera de darse a conocer es con dibujos. Con imágenes. Con imágenes. Sí. Y ve a la actualidad, compras algo y tiene un instructivo con Sí, imágenes. Güey, yo no entiendo cómo hay gente tan pendeja, perdón, que el shampoo tiene instrucciones, mamón. O sea, No, pero es que es para que cuando estés en el baño te sientes y lo leas. no mames, no, güey, no hay manera. O sea, tengas de qué hablar, o de qué leer, o qué hacer con mientras qué estás sentado. entretenerte. No, yo voy al baño Mientras te y me inspiras. baño, güey. No, Te inspiras, no, güey. güey. Porque ahorita ya te metes tu teléfono. Yo metí a la familia Burrón, güey, al baño. ¿Cómo? ¿No? ¿Tú sí leíste a la familia Burrón? Sí, lo leí. Sí, ¿No? claro. Bien culto. No, ¿cómo crees? O sea, sí sé quiénes son, pero no sabía No, que pero había Era una historieta, güey. Sí, güey, una historieta. Estaba muy chida, güey. Y ya me aventaba mi caca. De esas que te avientas y tienes los coditos aquí, güey, así. Pero bueno, ahora sí. Sí. Vamos a la... Eso está vamos a padre. la Ese es un descripción. buen tema ¿La también. caca? No. La familia Burrón. Ah, La sí, historia, sí, ¿no? la historia. Sí. Sí, eso está padre. Sí, está bonita. Hay que buscar también información sobre eso. Tal vez tenemos Tal otro vez, tema. otro ¿ves? tema Tú, más. tú. Pero Sí, escritura. sí. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la escritura del México prehispánico, Ok. estos grupos mesoamericanos. Ujú. Bueno, cuando antes de la llegada de los españoles, los indígenas leían y escribían a través de imágenes, como bien lo dijiste, Mario. Ellos se basaban en eso. Eso era su escritura. No conocían los caracteres latinos como tal. Nosotros conocemos el alfabeto, ¿no? Ya. Ellos era a través de imagen. Todo lo representaban a través de imagen, ¿no? Pero lo importante aquí es no perder de vista que antes de la llegada de los españoles había un grupo hegemónico que tenía todo el poder sobre Mesoamérica. Ujú. Este grupo de poder era la Triple Alianza. Ok. Esto es bien importante tenerlo presente porque, bueno, eran tres señoríos que controlaban todo.
toda la región, ¿no? Al decir señoría, ¿son 3 personas? Pues sí, ¿O 3 grupos? Como 3 grupos, ajá. O sea, podrían ser tlaxcaltecas, mexicas y zapotecas, digamos, sí, ¿no? Sí, en este caso eran los de Tenochtitlan, Tlacopan y Texcoco, ¿no? Okay. Estos 3 grupos eran los que gobernaban, digamos, todo lo que era Mesoamérica. Esto es bien importante, ¿por qué? Porque tenemos que tener ese contexto para entender que cuando llegan los españoles, este grupo hegemónico es al que tienen el primer contacto. Son a los primeros que conocen o que tienen relación y vínculos, ¿no? Esto es bien interesante porque en las fuentes, toda la documentación escrita, vemos que pues fueron altamente favorecidos este pequeño gran grupo, pequeño gran grupo de poder. Entonces, al final yo creo que es el que parte y recomparte. Exactamente, sí, exactamente. Y como fueron como el primer o el único grupo o el contacto más directo que tuvieron con los españoles, pues se vieron beneficiados. Hay mucha documentación escrita sobre este grupo en particular, ¿no? Eran grupos náhuatl, ¿no? Esto no quiere decir que los otros grupos, otras regiones, no tuvieran su propia escritura, ¿no? O sea, también la tenían, pero sí es importante decir, si vamos a hablar de escritura, que este grupo hegemónico pues fue favorecido en cuanto a la documentación que hoy contamos, ¿no? Eso es bien padre. Ok, a ver, entonces quiero entender que esta triple alianza o sea, como que transmitía lo que veía por medio de dibujos. O sea, su idioma, bueno, no su idioma, como su forma de escribir eran mediante dibujos, o sea, los códices. Okay. Sí, exactamente, eran imágenes, ¿no? Más que dibujos, eran imágenes, esa era su escritura. Esa era una forma de registrar todo. Los temas que ustedes se puedan imaginar, economía, religión, divinidades, rituales, cosmovisión, todo estaba registrado a través de imágenes, ¿no? Entonces, ¿estás de acuerdo que para una persona nueva es más fácil ver dibujos y entenderlo que letras, ¿no? O sea, me estoy imaginando acá españoles y nosotros, ¿no? Supongamos que aquí está Osmay y aquí hay un chino. Si se ponen a platicar y él lleva dibujitos, el chino más o menos le va a entender. Sí, pero si el chino le pone su letra, Osmay, pues no va a entender. Exactamente. Bueno, sí pasó un poco así, pero eran tan inteligentes los indígenas que se adaptaron rapidísimo. Entonces, sí es un tema interesante porque sí, efectivamente, el alfabeto latino pues no era conocido, ¿no? Aquí pura imagen, pero se adaptaron súper bien. De hecho, hay cronistas religiosos que dicen, no eran estos seres sin alma, animales, que no entendían, no tenían razonamiento, era gente inteligente, pulcra, erudita, que aprendía a la primera, ¿no? Sí, eso es un tema. Después pues valió madre. Pues ya después se vincularon, ¿no? Hubo una mezcla y ya algo cambia la escritura, pero bueno, sigue siendo interesante en este proceso. Entonces, bueno, cuando llegan los españoles, pues para los grupos náhuatl, pues no es como no genera una gran sorpresa el ver que los españoles pues traen tinta, traen papel. ¿Por qué? Pues porque finalmente ellos lo tenían. Ellos también utilizaban eso para registrar toda su vida, digamos. Entonces ya no es como una sorpresa así de wow, ¿no? Más bien, ellos registran todo a partir de eso. Dicen, pues nos parece bien que haya papel, que haya tintas, porque aquí también lo tenemos, ¿no? Claro. Entonces, esto es bien interesante porque entonces empiezan a tener nueva función esta escritura, creando un nuevo estilo. Híbrido entre... Sí, exacto, es una mezcla híbrida. O sea, entre ya caracteres latinos y cosas de Mesoamérica. Imagen. ¿No? Eso es por un lado. Eso sí está bien. Un pie de página. Sí, güey. Sí, literal. Y cito, ¿no? Y cito Tlacuilo. Sí. Sí, eso es bien interesante, ¿no? Porque pues adaptan todo, no rechazan, al contrario, adaptan y enriquecen. Sí, hay cronistas que dicen, de verdad es gente que nos superó. Nosotros.
O sea, sí, los indígenas superan al español en cuanto a la lectura, en cuanto a la temática, en cuanto a la forma de escribir, ¿no? Algo que es bien interesante antes de pasar a otro tema es que, por ejemplo, los indígenas al escribir en pura imagen es bien interesante porque tú puedes ver un códice y tú puedes leerlo desde el punto que tú quieras. Okay. O sea, si tú te paras a la derecha, a la izquierda, enfrente, atrás, tú vas a tener una lectura de un documento. Okay. ¿No? En cambio, los españoles, pues vas a tener una lectura de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, como leemos, ¿no? Sí, sí. Digo, a lo mejor ahora las animes tienen otro sistema de lectura, ¿no? A la inversa. Sí. Pero los indígenas tenían esta característica, que sus códices tú podías leerlos desde donde tú te colocas. Sí. Oye, a mí hay algo que me hace un poquito de ruido. O sea, tal vez no lo entiendo. Pero tú me dices que pues escribían con imágenes, ¿no? Sí. O sea, estos escritos para mí sería un poco difícil encontrar como el tema de que fueran verídicos, porque yo creería que son como, o sea, de interpretación de cada quien, o sea, la persona que lo está viendo. ¿Cómo ellos llegaban a un punto, pues como igual, de que todos entendieran lo mismo? Bueno, eso es un tema, es una pregunta muy, muy interesante. Sí. Casi de darme embolia Estrellita. ¿Por qué? Porque, bueno, eso queda registrado en las fuentes donde nos dicen que el tlacuilo, que era el que escribía y pintaba, eso significa de alguna manera en náhuatl, eran desde que nacían orientados a ser tlacuilos, ¿no? Okay. O sea, ellos eran los encargados, eran educados en escuelas especiales para que tú vas a ser tlacuilo. Pero en ese proceso lo que tenían que hacer es saber la historia. Toda la historia de esa región, de ese grupo, de esa sociedad, de ese señorío. ¿Para qué? Para que entonces tuvieran esa habilidad de saber que si tú ponías una serpiente, ¿qué es lo que significaba? Ya. Entonces, o sea, no era cosa sencilla, no era como, por ejemplo, hoy un notario público que evidentemente tiene que estudiar y prepararse, pero finalmente era como alguien que tenía ya desde que nacía esa función. O sea, por y para comunicar algo. Para comunicar algo, ¿no? Y también se dice que dentro de los tlacuilos también había quienes se dedicaban a una cuestión religiosa, algo económico, algo político, social, ¿no? Genealogías, cosas de ese tipo. Entonces había como una preparación desde niño. Y ya cuando eras adulto y ya te dedicabas a eso, pues realmente te especializabas y permitía tus conocimientos desarrollar a modo que toda la gente pudiera entender, ¿no? Okay. Claro, también debo de decir que la escritura no era como para todos, ¿no? O sea, también había que no le interesaba. Más que no les interesaba, era que no podían acceder a la escritura. Era sagrada. Era sagrada, no todos, pero la gente que lo leía y que lo sabía podía hacer esa lectura desde donde tú te pararas a ver el documento, podías hacer esa lectura. En algún momento vi una imagen de un códice. Y hasta dibujaban piececitos para saber cómo caminabas o por dónde caminar. Y era como un mapa. Sí no tenía a ver, ¿cómo leo esto, no? Sino, como lo vieras, me interpretabas muy fácil, ¿no? Sí. Encontrabas un sentido de lectura, ¿no? Y ese códice es el de cuando encuentran Aztlán. La tira de la peregrinación, pero es que hay muchos códices, hay muchísimos, donde las huellas de pie te marcan la dirección, a mejor el sentido de hacia dónde iban y regresaban, subían, bajaban. Sí, eso es bien interesante, ¿no? Voy a hacer una pregunta que a lo mejor no tiene nada que ver, pero a lo mejor sí. ¿Existían diarios de alguna persona? O sea, un diario tal cual que registraba su día, lo que le pasó, eso así. Las crónicas, ¿no? Bueno, eso ya cuando llegan los españoles. En cuanto a la región maya,
Sí, claro. Hay estelas donde registran la vida y obra de los gobernantes, ¿no? Pacal, por Órale. ejemplo. O sea, tiene el diario de Pacal. Digámoslo así, todo su vida guerrera, por ejemplo, sí, su descendencia. ¿Y esos dónde están? Sí. En dibujitos. Sí, en imágenes y estelas, ¿no? Es como, pues, estas grandes, ¿qué digamos? Como piedras, donde registraron estas fechas de nacimiento, de muerte, sus batallas, sus guerras, sus casamientos, su descendencia. Sí hay de alguna manera. Si lo queremos ver así como ese término actual, un diario, sí existe. Órale, qué loco. Sí, Güey, que también estaría bien, o sea, bien chido que justo hubiera existido algo así para ver cómo era, no sé, despertó el Tlatoani. Sí, se aventó un baño, ajá, güey. Salió a hacer esto de rutina. Desayunó tal, Sí. unas tortillitas, Fue al maíz, mercado. frijoles, ¿no? Ajá. Fue al mercado por 3 esclavos, regresó. Sí. Uno pisó la caca, güey. No, o sea, mil cosas. Sí. Pero dentro de los grupos mayas sí existe. O sea, sí podemos decir que es, digo, no tal como un diario, pero sí Cosas registra importantes. de ese tipo su vida, ¿no? Un poco. Eso sí existe. Ok. Yo tengo una duda. ¿Cómo fue esa, pues, vinculación o mezcolanza de las imágenes con con la escritura Con española? los caracteres. Ajá, con los caracteres. ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo se introdujo? ¿Cómo terminó? Bueno, antes que eso quisiera platicar un poquito sobre la imagen, Ok. para entonces caer a lo que tú me estás preguntando. Había 3 tipos o 3 niveles de utilizar la imagen para ellos. Una era como una representación directa. Okay. Es decir, ellos decían, quiero representar al Tlatoani. Entonces dibujaban un Tlatoani, como tal, como un retrato, por decirlo así, ¿no? En términos más modernos. Era el retrato del Tlatoani. Entonces la gente sabía que era un Tlatoani, que se referían a un Tlatoani, es una función directa, y entonces, ¿por qué sabemos que es un Tlatoani? Pues porque tiene su asiento, tiene su diadema, tiene su escudo, tiene su collar, o sea, tiene atributos, características, atavíos, que la gente va a saber que es un Tlatoani, nada más, ¿no? Eso es como un primer nivel. Después iba a haber otro nivel que era como ubicar la imagen como una idea, ¿no? Okay. Entonces tú vas a poner, por ejemplo, cómo se escribió un significado. Si tú querías decir, es la luna, entonces ponías la imagen de la luna. Si tú querías decir árbol, ponías un árbol. Si tú querías decir águila, ponías un águila, ¿no? Y había otro tercer nivel que ya usaba la imagen como un sonido, como una palabra, como una morfología, ¿no? Okay. Sí, eso es bien interesante porque, por ejemplo, podían poner algo así como Huitzitlán, que era así como el lugar o junto a la espina, pero ubicaban o mezclaban una espina como tal y los dientes. Y tú dices, ¿los dientes qué tienen que ver? Bueno, pues los dientes en este caso te daban como el sonido, Huitz, ¿no? Y el tlán, ¿no? El Huitz, haz de cuenta que el Huitz era la raíz de una espina y el tlán de diente, tlantli. Diente. Ok, ya como si separas la palabra etimológicamente. Exactamente, la morfología es en realidad, ¿no? O sea, vivían por caracteres. No, más bien por significados, sonidos e ideas, digámoslo así. Eran como esos 3 niveles, ¿no? O sea, de verdad está bien complejo, bien interesante la estructura gramatical del náhuatl. No es nada fácil, pero es maravilloso el náhuatl, de verdad. ¿Por qué? Porque a través de la imagen tú dirías, pues, ves la imagen y no pensarías... Un árbol de dientes, pero es otra cosa. Que utilizan 3 niveles de escritura dentro de esa imagen, ¿no? O con esa imagen, ¿no? Obviamente tiene todo el sentido, porque si yo me voy a dedicar a escribir o a leer, tengo que saber todo. Escribir, pendejos, como si quieres esquiar y no sabes esquiar. Por eso, pero, por ejemplo, yo quiero esquiar. Sí, aprendes. Y aprendo. Te salvé.
Sí. Ajá, bueno, entonces entiendo y ya tiene mucho sentido que los preparaban desde jóvenes para desde que niños, desde desde el que inicio nacían. no existiera no sé expresarlo, no, ya sabían. Sí, cómo. eran expertos, de verdad que eran expertos. A mí me molesta mucho cuando hay investigadores en congresos y que dicen, no, es que el tlacuilo se equivocó. Es que el tlacuilo no lo hizo bien, y yo así de, no, o sea, ¿Quiénes van a tenían estar razón apareciendo de los ser. nombres aquí en pinche sus nefasto. No, realmente tenían bien Y pensado. es que, lo pero ¿con qué pensaban. huevos puedes llegar y decir el tlacuilo se equivocó? Sí, O sí, sea, sí. si él te dejó tanto, pues Claro. te callas y lees lo que te dicen, güey. No, y al final son interpretaciones, no nos queda de otra, ¿no? Ujú. Porque no estuvimos en el momento, porque solo es documentación, Sí, sí. que ya está, como decías tú al inicio, solo son interpretaciones Ujú. que uno tiene que hacer, ¿no? Okay. O sea, Pero que también eso además- está bien bonito, ¿no? Porque cada quien le da un punto desde su perspectiva cómo pues pasó o se vivió la historia. ¿no? Exactamente, Eso sí, está sí, sí. bien chido. Sí, porque tú de alguna manera, claro, justificadamente, con Ujú. argumentos, con documentación, Ujú. tú puedes dar una propuesta, ¿no? Ok. Que Oye, eso es lo padre. Y por ejemplo, ahorita que estás diciendo esto me vino una idea así medio fugaz. Ujú. ¿Cómo es, o sea, la junta de los etnohistoriadores parados viendo un códice y los tres, no sé cómo son los tres en medio de un códice? Sí, sí. Yo estoy viendo un códice y lo estoy interpretando a mi manera. Tú lo tienes una y tú tienes otra. ¿Cómo los tres llegan a una misma conclusión de lo que están viendo? Bueno, en principio yo creo que cada quien termina con su idea, ¿no? Ujú. Sí, sí. Lo que intentas, en este caso, por ejemplo, yo que he trabajado con la Escuela Galarciana, que es como mi formación a través del doctor Joaquín Galarza, la doctora Luz María Moar, hay una metodología para códices, por ejemplo, ¿no? Ujú. Que es la que yo utilizo o que he utilizado en los trabajos que he hecho. Normalmente tratamos de hacer un desglose y nos han criticado porque es que ustedes destrozan los documentos. Sí los separamos Metafóricamente. metafóricamente. Ah, yo también. Sí, no, Sí, por eso vi tu cara, metafóricamente. güey. Sí. No, metafóricamente separamos la información Ajá. por escenas para entonces empezar como a deslumbrarnos y decir, bueno, a ver, aquí hay esta escena, aquí hay otra escena, pero al final volvemos a unir este documento y decir, bueno, las escenas o las zonas nos permitieron ver que había este elemento, que había otro elemento, que aquí había, que a lo mejor viendo el documento completo, no lo miras. Pues a lo mejor es mucha Es información de demasiada un información. documento que dices, no manches, mejor lo desgloso, ¿no? Sí, empiezas a separarlo Sí, sí. para que entonces empiezas a ver elementos que te digo, en conjunto a lo mejor se te van, ¿no? Y nosotros hacemos esta separación por niveles. Órale. Me imagino que el consumo de marihuana ahí está durísimo, ¿no? No seas mamón, güey. Imagínate ponerte a desglosar eso. No, porque No. yo creo que la marihuana te hace, o sea, no te enfoca en algo, güey. ¿Quieres que me vaya? No. Ahora, una duda ahorita viendo yo, a lo mejor es parte de la escritura. Ajá. Imagínate 50 códices, ¿no? Ujú. Y se te caen. Ajá. ¿Cómo los vuelves a poner en orden? ¿Tiene un pie de página que diga 1, 2, 3, 4 o no? No propiamente, Y- pero... Ajá. Sí, dime. No, dale. No propiamente, pero sí hay algunos documentos que tienen cierta continuidad, ¿no? O sea, que sí logras ver Ujú. que hay una continuidad, pero algunos otros no. ¿Qué pasó cuando gente extranjera viene a México, se enamora de los códices, se los invierte, se los compra y se los lleva a otros países? Desmembraron literalmente los códices, los documentos, los separan y los llevan a sus países, y entonces en su país tratan de volver a organizar y armar los documentos. Algunos quedan, porque te digo, tienen como esa continuidad, ya sea por alguna imagen, por el sentido de lectura, pero hay otros que dices, esto no, este es un documento y este es incompleto. otro, no Ok. coincide, ¿no? Qué loco, Sí, güey. sí Órale. existe ese tipo de cosas. Y problemas a las que te enfrentas cuando trabajas un documento, Sí, sí. un códice, ¿no? No, y qué rabia que empieces a agarrar 10 y que digas, tiene continuidad y te falta el 12, Sí, güey. 13 y Ajá. 14 Sí. que están en Francia, Como güey. estás armando un Lego, güey. Que ya vas a acabar, te falta la puta navecita. Tienes que desarmar todo. Sí, pues sí, así, Qué feo, así güey. pasa, ¿no? Bueno, y a ver, o sea, ¿cómo es? O sea, ¿qué pasa cuando tienes un códice que está incompleto?
O sea, me imagino que hasta donde lo tienes es donde puedes trabajar. Porque pues si hay un faltante no puedes seguir con lo que sigue. Pues no, puedes hacer una investigación, o sea, si estás haciendo una investigación y estás haciendo una propuesta, lo que puedes hacer es leer todo lo que el documento te permite. Si hay ciertas lagunas, pues mencionarlas, ¿no? Decir, bueno, a partir de este momento, a partir de esto, o de este contenido, de esta lectura, bueno, podemos ver que hay un faltante, o que no coincide, o sea, lo mencionas, ¿no? Porque finalmente esa es parte de la investigación. Tu propuesta y tratas de justificar el por qué ya no puedes seguir, ¿no? Eso es... Ya me dio miedo. ¿Por qué? ¿Ya están digitalizados todos los códices? Ay, ojalá Dios te escuchara, pero no. Desgraciadamente. Imagínate, no. se quema como Notre Dame y se pierden 100 códices, güey, quemados. No, 100 te quedaste corto. Hay muchos más códices. ¿Te dirías miles? No tantos, pero sí, o sea, es una gran... Por ejemplo, en la Biblioteca Nacional de Francia hay más de 300 documentos náhuatl. Hay mixtecos, hay un maya, o sea, hay muchísima documentación. En el caso de los códices mexicanos que se encuentran en la Biblioteca Nacional de Francia, esos sí están digitalizados. De hecho, hay un proyecto para quien esté interesado. Yo sería la mujer más feliz si la gente le interesan los códices. Hay un proyecto que tú puedes encontrar en el internet que se llama Amoxcali. Ahí están digitalizados los documentos náhuatl de la Biblioteca Nacional de Francia. Sí. ¿Y por qué México no hace eso? ¿Por qué no lo digitaliza? Sí hay. La biblioteca del Museo Nacional de Antropología e Historia tiene una bóveda de códices y sí han digitalizado una gran parte del acervo que existe, pero pues no hay como mucha infraestructura, dinero, ¿no? Porque no es cualquier cosa. Sí, o sea, no es escanearlo con el iPhone y listo. Exactamente, no. Implica, a mí sí me gustaría ver ese pedo. Yo ya me metí a esa página y, o sea, como dices, no nada más es tomarle la foto, porque hay tantas cosas chiquititas que tienes que verlo como de lupa. Y pues sí es una inversión. Y más si nadie sabe de códices. Sí. Pues obviamente no le interesa cierto porcentaje de los mexicanos, güey. Entonces dicen, no, pues, ¿para qué le damos lana ahí? Sí. Pero que también eso es culpa un poco de la educación que tenemos, ¿no? Porque a mí en la escuela jamás me hablaron de los códices. A mí tampoco. O sea, bueno, güey, del de la peregrinación, ¿no? Pero, pues nada más, güey. O sea, yo no sabía realmente la importancia o la utilidad que realmente tenían. Para mí, la neta, no es por nada, pero sí eran dibujos así hechos contando algo. No sabía que tenían tanto... Sí, tanto peso de la historia, güey. Y no mames, toda la historia está ahí, güey. Sí, y además pensada con una gramática totalmente diferente a lo que leemos hoy como escritura alfabética, ¿no? ¿Eso se leía de izquierda a derecha? Es que en este caso, o sea, como tú lo pusieras, podías leerlo. Ya entendí. Vamos a pensar, ¿puedo tomar esta imagen, esta es una imagen. Si tú estás a nivel aquí a la izquierda mía, tú vas a ver el perfil de este personaje. Si vas a estar atrás de la imagen, tú le vas a ver la espalda. Como este cráneo. Exactamente. O sea, desde donde estés, tú le ves una lectura, ¿no? ¡Qué cabrón, güey! Ya entendí. Perfil, derecha, izquierda, perfil. De frente, pues vas a ver su cara y de espaldas a él, pues vas a ver su espalda. Cada parte dice algo distinto. Dice algo distinto. Es una lectura, ¿no? Qué puta locura. Es una lectura. Qué puta locura. Sí. Me gustó. Sí, de verdad que a mí, yo encanta el náhuatl, porque de verdad es una chulada. Sí, qué puta locura. Hay que conseguir un permiso para entrar a ver esas madres. Sí es complejo. Yo he tenido la suerte y la fortuna de entrar a la bóveda de aquí del Museo de Antropología Obviamente e Historia. Tienes que tener como un objetivo, currículum también, porque no creo que digan, métete. O vamos al museo, vamos contigo y nos platicas un poquito del códice de la peregrinación que está expuesto. Pues ya no está expuesto. ¿Ah, no? No, ya no. ¿Por qué? Porque es que para poder tenerlos en esas condiciones no es tan sencillo. O sea, para entrar a la bóveda, por ejemplo, tienes que entrar en grupitos pequeñitos de 3, 4, 5 gentes máximo.
y bueno, te los muestran, tú no los tocas, obviamente, tienes que llevar cubrebocas, tienes que llevar guantes de algodón, los encargados son los que te empiezan a cambiar las páginas, ¿no? A manipularlo exactamente, y tú solo observas, pero en ese lapso que estás ahí, pues tú ya le generaste calor al documento, con tu vapor, con tu respiración, con tu cuerpo, con la temperatura corporal. Sí, qué puta locura, güey. Ajá. Sales, ácidos, o sea, todo esto. Sí, que van deteriorando el códice. Exactamente. Entonces, sí es difícil la conservación de un códice. O sea, para que otra persona entre, pues tienen que salir los primeros y esperar un ratito a que se vuelva a bajar y a nivelar la temperatura, las sales, la humedad, todo, bla, bla, bla. Y entonces podría volver a entrar otro grupo, otra persona, ¿no? A ver, para poder conservar mejor esos códices, ¿no debería haber una persona que copie esos códices? ¿Otro tlacuilo? Ajá, el tlacuilo de tlacuilo. ¿Actualmente? Y así, y entonces ya guardas esos y ahora sí. Pero es que, o sea, bueno, no sé, yo lo veo desde una perspectiva no tan sabia, pero dime a quién, güey, tú le confiarías toda la historia para que te la transcriba. Sí, o sea... No, y además, desde manipular el documento para hacer una copia. No, y capaz que dice, no, me da huevo poner esto. Sí, güey. Sí. Y si estamos hablando de que las imágenes tenían 3 niveles de escritura, pues a lo mejor el actual, dices... Omite algo. Sí. Dicen que no hay preguntas pendejas, pero la tuya fue sumamente innecesaria. Güey, pues es que sí me alteró el tema de que se puede ir a la mierda ya la historia, güey. Como la biblioteca de Alejandría, que se fue a la mierda y ya no sabemos qué pasó. A ver. Bueno, pero a lo mejor la solución sería la digitalización. Sí, ¿no? pero es muy caro. Sí, eso es un hecho, ¿no? Cámara, Claudia, ¿no creo México sin hambre? Sí, chamba, por favor. ¿Ha habido algún político que sí le haya interesado y le haya metido varo, o sea, proyectos masivos para eso? Sí hay diferentes, sí. Porfirio Díaz fue uno de los que por muchos odiados, pero la verdad es que sí hizo cosas interesantes para el país. ¿Y actuales? Pues a lo mejor podría yo decir que... Benito Juárez. ¿Cómo le mamaba? Obrador. ¿Qué? Obrador. ¿Sí? Sí. O sea, sí hubo proyectos es que no quiero decir zonas, pero hubo zonas donde sí hubo mucha inversión, hubo proyectos interesantes, sí, bastantes. Sí. Pues el que menos, yo diría, Peña Nieto. Es que ese vato no sabía ni cuál era más menor ni más menor. Más menos. Tampoco, güey. Por eso lo odiaba. Sí. Ya lo entendí. Ok. Sí. Y bueno, ya retomando un poco más sobre la escritura, pues pensemos que una vez que llegan los españoles, pues ¿quiénes empiezan a escribir? O sea, ¿quiénes son como de parte de los españoles que empiezan a darse cuenta de la importancia de la imagen como escritura de estos grupos mesoamericanos, ¿no? Pues los primeros son los religiosos, sí, los ¿no? religiosos. Evidentemente, pero cada documento va a estar como sesgado. ¿Por qué? Porque va a depender de quién escriba, ¿no? Sí. Es como actualmente, o sea, si escribe un ingeniero sobre la taza, pues va a tener su punto de vista, ¿no? Y si lo escribe de un arquitecto, pues va a dar su enfoque, ¿no? Y si lo escribe una historiadora, pues tendrá otro punto de vista, ¿no? Y esos tres tienen su ego y le pueden modificar algo. Exactamente, al final van a dar su propia visión de la vida, ¿no? De la historia. Y por ejemplo, ahí, momento. ¿a quién creer? Pues yo creo que todos se pueden complementar, ¿no? Okay. Porque pues evidentemente van a estar, las fuentes documentales van a estar escritas dependiendo desde dónde lo escribieron. Ya. Y en ese sentido podríamos como dividir también en religiosos, militares y funcionarios reales. Religiosos. Bueno, los religiosos obviamente fueron los primeros que tuvieron este contacto con los indígenas, se dan cuenta que son súper inteligentes, que se adaptan muy bien, que incluso los superan,
Y entonces empiezan a escribir, pues obviamente cuestiones religiosas principalmente, ¿no? Que es como lo que a ellos les interesa, ¿no? Y hay muchísima documentación sobre temas religiosos, pero en particular los códices testerianos por un fraile que llevan ese nombre, pero estos documentos son como el catecismo que nos enseñan en las iglesias católicas, que vienen las oraciones, el Padre Nuestro, el Ave María, el Salve Regina, los 10 mandamientos, todo esto, pero en imágenes. ¡Órale! Pero de nuestra religión. Sí, pues la religión católica, ¿no? De alguna manera. O sea, oraciones a Quetzalcóatl. No. El Padre Nuestro. El Padre Nuestro que quiero creer que ustedes se saben. O sea, sí, llegaban los religiosos. Entonces agarraron al tlacuilo o ellos mismos hacían... No, es que lo estás viendo al revés, hacían un vínculo. El tlacuilo y ellos. O sea, ambos escribían, ¿no? O sea, con la intención de la evangelización. Evangelización, exactamente. Ok, ya entendí. Y hay documentos que son códices testerianos o catecismos indígenas, que a mí me parece que es el nombre más correcto, donde tanto el religioso como el indígena se juntaban y hacían como un tipo de librito que nos dan en el catecismo, ¿no? Donde representaban todas las oraciones que se sabían. O sea, hay en un códice el Padre Nuestro. Sí, son libritos de bolsillo, le llaman. Como el libro vaquero. Exacto, algo así. Güey, fue lo primero que se vio. Sí, algo así. Órale. Donde eran como para prácticos que los guardabas en tu bolsillo y los podías revisar cuando tú quisieras la oración del Padre Nuestro. Y hay códices documentos de ese tipo en Londres, en el Museo Británico. Tuve la suerte de ver un original. Son unos libritos pequeñitos, pero hermosos. Las imágenes son increíbles. Y entonces tan ignorantes los que colonizan, que entonces me imagino que puede haber leyendas de aquí, de los dioses, y nunca los escribieron. O sea, me estás hablando ahorita que es de dibujo. Pasan a caracteres. A caracteres, ¿no? Y luego se conjuntan, se mezclan, se vuelven mixtos. Primero pura imagen, después la imagen con el texto, y ya después es una mezcla, ¿no? Pero ya entendimos el Padre Nuestro aquí. Y al revés, el Padre Nuestro de Tlaloc hacia acá, ¿no lo pasaron? Pues es que yo creo que no venían con esa intención de conocernos, güey. O sea, venían con la intención de ocuparnos. Conquistarnos. Sí, ¿no? Exactamente. Sí. O sea, sí hay poesía, por ejemplo, ¿no? Náhuatl. O sea, sí hay oraciones hacia los dioses, sí hay textos. Pero en realidad, cuando llegan los religiosos, pues la idea es evangelización y meterles a la fuerza un solo Dios y los mandamientos de la ley de Dios y de la iglesia y este tipo de oraciones. Imagínate, o bueno, se me voló la chompa, códices, ¿no? Así, pergamino, una hojota, ¿no? O, pues sí, hay recuadro. O pergaminitos. Sí. Eso es a lo que voy. O como tipo biombos también podrían ser. ¿Biombos? Sí. ¿A así poco? Sí. Wow. Sí. Imagínate entrar a tu cuarto, güey, así para cerrar tu puerto, un códice. Sí, había. Bueno, pero la pregunta era, ahora de bolsillo. O sea, podías guardar y podías, como revista, leerlo. Sí, sí. Les digo, como el cuadernillo hoy del catecismo, así eran. ¿Ya eran en papel o siguen siendo de piel? No, en papel. Ah, bueno, eso sí le da una cierta ventaja, ¿no? Porque imagínate traer un chingo de pieles. No, o sea, imagínate lo incómodo y... Pues, ¿dónde, güey? No, y también había papel lamate, ¿no? ¿Qué es eso? Era papel creado aquí con los indígenas y era a través de raíces de plantas. Entonces que machacaban, apretaban, digamos, con ciertas piedras hasta que se volvía como una hoja de papel. Órale, es que éramos una riata, güey. Sí, exactamente. Me enoja el tema que los venimos a modernizar, porque no manches, ¿cómo? Sí, no. Digo,
no sé qué tan cierto sea, pero una vez platiqué con alguien que según sabía de historias y me dijo, si no hubieran llegado los españoles, llegaba cualquier otro güey y nos colonizaba. La historia igual hubiera sido distinta, pero de que me gustaría que quedaran cosas de ellos, me mamaría. Ahora te voy a decir algo que a lo mejor estoy mal, pero dirías, ¿por qué una sociedad tan pensante y tan completa y tan compleja a la vez cayeron por unos torpes, ¿no? Pero igual tenían la idea de que iba a llegar... Sí, un rollo de leyenda. Un dios, ¿no? Ajá. Sí, exacto. Sí, es correcto esa versión Sí. que tenían esa idea de que iba a llegar una profecía. Lo confundieron, Ajá. ¿no? Creyeron que Cortés pues, era el chido, ¿no? Sí. Y bueno, con respecto a tu comentario, pues dices, iban a llegar los españoles cualquier otro, pero a mí me hubiera encantado que nos conquistaran los portugueses. Si alguien nos iba a conquistar, hay en lugar de españoles, ¿no? Digo, yo creo. Sí, bueno, sí, eso sí. Sí. Y todos diríamos, ¡sí! En vez de 4. Sí. No mames, tú. Ok. Sí. Seguimos con... Y bueno, continuando con el rollo de que los religiosos nos dejaron como un gran bagaje de documentación escrita desde su perspectiva, pues también tendríamos que señalar que dentro de los religiosos también había como órdenes religiosas, ¿no? Y que cada orden religiosa va a tener sus puntos de vista, sus intereses, y obviamente eso se va a ver reflejado en la documentación también, ¿no? Es que aparte no llegaron a colonizar nada más, llegaron a hacer un desmadre, o sea, tantas órdenes que traían, Sí, tanta evangelizar, gente, esa era pero la idea, a lo idiota, ¿no? Sí. Y entonces vamos a tener, por ejemplo, franciscanos, que van a tener una visión totalmente distinta a los dominicos, por ejemplo, o a los jesuitas, ¿no? Que eran como estos grupos. No nos mandan un dominico. Se pasan, chavos. En algún momento fuimos a no sé en dónde, pero me decías que era lleno de franciscanos y en la pared estaban dibujadas. En el convento de Culhuacán, por ejemplo. Ándale ahí. Culhuacán. Pero algo me dijiste de que era pues puros franciscanos el que estaba ahí. Pero Sí, ¿por qué? ¿Qué diferencia era? No me acuerdo. Bueno, es que cada orden tenía sus propios elementos que los caracterizan, ¿no? Por ejemplo, los franciscanos es el cordón de San Francisco, por eso lleva el nombre. Tienden a decir que son a la pobreza, o sea, tienen votos de pobreza, de castidad. Y los jesuitas, por ejemplo, pues eran como los más eruditos, ¿no? Eran como los más fresitas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Okay. Entonces van a tener pues puntos de vista totalmente diferentes. Y cuando uno analiza, investiga, retoma este tipo de documentos, sí ves de alguna manera estas diferencias de órdenes religiosas, ¿no? Qué hueva, la neta. No, está muy interesante. O sea, escribieron cosas muy interesantes, la verdad que sí. Ya me enojé, güey. Es que, güey, ver todo lo que hay. O sea, banda, neta, métanse a la página. ¿Cómo se llama? Amuxcali. Me voló la mema, güey. Bueno, los testerianos. Es que sabes que los testerianos. Aparte, te metes y empiezas a ver muchas imágenes, es interesante. Pero guiado con alguien que sabe y que te lo explique, ¡puf! Es otro enfoque. Sí, la verdad es que los códices son una maravilla. Sí. Puedes encontrar, el tema que se te ocurra, lo vas a encontrar, de verdad. O sea, que digas, yo quiero trabajar esto, lo encuentras en fútbol. Ay, no mames. Sí, de alguna manera el juego de pelota. Pero no es fútbol. Pero es juego de pelota, lo puedes bol. Analizar y vincular al juego, a lo de hoy, ¿no? A ver, dije el tema que quieras, güey. Economía. Va, economía. Sí, claro que sí, el tributo. Nos vamos a sí. Hasta tatuajes te apuesto que va a haber. Sí, tatuajes, por supuesto, también debe de haber, ¿no? ¿Qué? Sí, juego de pelota. Sí. No está tan errado. Bueno, por otro lado, vamos a tener también escritos que fueron redactados desde el punto de vista de los militares. Ok. Que obviamente, ¿qué vamos a encontrar ahí? Pues cuestiones bélicas, guerra, defensas, estrategias, ¿no? Eso está cabrón, güey. Estrategias, era lo que iba a decir, güey. Y bueno, Hernán Cortés, las cartas de relación de Hernán Cortés, pues nos reflejan un poco estas ideas militares, ¿no? Estrategias. Bernard Díaz del Castillo, pues que fue su como compañero en cuestiones de guerra, estrategia, todo esto,
van a tener otro enfoque totalmente diferente a los religiosos, mientras que los religiosos nos hablan de mandamientos, de el buen comportamiento, pues los militares van a tener guerra, ¿no? Sí, por sí. decirlo de alguna Pero manera. fíjate que hay unas cosas muy padres de Bernal Díaz del Castillo, del primer asentamiento al que llegaron en Veracruz. Tuve la fortuna de estar ahí. Guau, cómo habla de ese lugar, güey. O sea, te lo describe muy padre, güey. O sea, de cómo se escucha todo, te describe el entorno y tú te imaginas antes de llegar y ya llegas y lo ves y dices, no mames, o sea, tenían una capacidad de plasmar lo que estaban viendo muy perra. Sí. Muy, muy, muy perra. ¿Por qué llegué a esto? Porque hablamos de Bernal Díaz del cierto. Castillo. Ajá. Entonces los militares pues se enfocaban en lo bélico, ¿no? Exactamente. Ahora, si ves el libro Sun Tzu del arte de la guerra, hay un libro de arte de la guerra de aquí. Pues como un libro como tal, no, pero sí hay códices que te marcan esa situación, ¿no? En cronistas obviamente va a haber, pero en cuanto a códices, pues sí hay documentos que te marcan, por ejemplo, los diferentes tipos de guerreros. Toda su indumentaria, que evidentemente nos daba un rango ese social. da para un episodio Sí, de sí, puros guerreros, sí, ¿no? sí, Estaría bueno. sí, es así. Y también vi en algún momento un códice, porque ves que decían que pues los vikingos, ¿no? Pues obviamente navegaban y todo. Llegaron aquí y hubo una pelea muy intensa, ¿no? Entre vikingos y creo que de Yucatán, o no sé, ¿de Yucatán no son aztecas? Bueno, mayas, ¿no? Mayas, Perdón. Y vi uno en donde habían dibujos, así que como una guerra, o sea, muertos, una pata por allá. O sea, Sí, existe, ¿no? Por ejemplo, ahorita me recordaste, hay un documento bien bonito que se llama el Códice en Cruz. El Códice en Cruz. Okay. ¿Por qué? Porque está escrito como en cruz. Tú lo puedes ver desde el enfoque, el lado donde te pongas, lo puedes leer. Y hay una escena que registraron los indígenas cuando llegan los españoles. Y están viendo como de lejos y aparece, pues digámoslo, un barco, ¿no? Y es la imagen o la escena donde llegan los españoles, ¿no? Imagínate que registraron ese tipo de datos. Qué cabrón. No, me está volando la mema bien duro, me siento mal otra vez. Aire, se desmaya. Está bien loco, güey. Sí. Muy ahora, loco. ya tocamos el punto religioso, el punto de la milicia y marcaste otro. El funcionario real. Es Okay. decir, lo que ahorita entenderíamos como los notarios públicos, los abogados. La gente de alta alcurnia. Pues No. la parte jurídica. Ok. Mejor dicho, Ah, ok. ¿no? Sí, como los oidores que le llamaban, que eran esta gente que estaban como a cargo de funciones jurídicas, políticas, estatales, ¿no? Los que escribían poco, los que llevaban a cabo los juicios jurídicos, los testamentos, toda esta gente, digamos que la parte pública, política, ¿no? El lado legislativo. Ándale, exactamente, esa es la palabra, ¿no? Entonces, Ahorita van a dijiste, tener otra idea. ¿oidores? Oidores, o sea, sí. sí, un No sé, oidor. así de pinche oidor. Ok. No, estoy diciendo no. pinche metiche de mierda. Sí, güey, ¿Sí? también. Pues Bueno. sí, tenía el cargo como de eso, de llevar la justicia, las leyes, ¿no? Entonces, Ajá, sí, eran los oidores, ¿no? Ajá. Ok. Pero bueno, ellos, ¿cuál era cómo lo hicieron? Escribiendo, o sea, también escribían, pero llevaban esta parte de leyes, jurídico, Ok, de derecho, ¿no? Es la parte política, Sí, digamos, ¿no? La estructura política, económica o de estas sociedades, ¿no? Entonces, esto es bien interesante porque cuando retomamos una fuente, sea la que sea, pues finalmente tenemos que ubicarnos un poquito en decir, bueno, desde dónde lo estoy leyendo, pero también desde dónde fue escrito, Ya. ¿no? Por un religioso, por un político, por un militar, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues, tenemos que analizar las fuentes, ¿no? O sea, me Eso imagino es que importante. conforme vas leyendo el códice te das cuenta de quién lo escribió. ¿Quién lo escribió? Sí, exactamente, ¿no? Y los códices, de alguna manera, también tienen este orden o esta característica, ¿no? Puedes decir, bueno, este es un códice genealógico, porque entonces te va a hacer el registro de toda la familia ascendente y descendente. Este es un códice de tributo económico, porque te va a decir los señoríos que tributaban a tal lugar, ¿no? O sea,
también dentro de los códices va a haber temáticas. A veces, y eso también es algo bien interesante y bien padre, que un códice te habla de varios temas. Nosotros, por una cuestión práctica de investigación, separamos. Es que pero eso un es códice, el punto correcto lo que están haciendo, o sea, separas y ya después atacas, ¿no? Sí. Esto y ya lo desmembraste bien. Desmembras y desmenuzas, digámoslo así, ¿no? Y al final, o sea, pues un códice puede tener varias temáticas, ¿no? No solo una, ¿no? Por cuestiones prácticas lo hacemos como investigación, ¿no? Pero un códice te puede hablar de varios temas a la vez. Bueno, ahora, regresando un poquito a la pregunta. Ya nos contaste cómo fue primero lo de los indígenas, ¿no? De las imágenes. Luego llegan los españoles y hacen su cagadero. ¿Cómo fue esa unión de caracteres latinos con las imágenes? Con las imágenes. Ajá, con las Con imágenes. las imágenes, bueno, sí. Bueno, primero cada quien agarra su parte y empieza a desarrollar. No se pasa. A desarrollar nuevas escrituras, ¿no? Nuevas formas de escribir, nuevas temáticas o a conjuntar lo ya existente. Entonces empiezan a ver escritura mixta, ¿no? A veces la imagen se acompañaba de un texto explicativo. A veces era el texto en caracteres latinos que utilizaban muchas veces solo la imagen como una ilustración, que eso está mal dicho. Hay investigadores que es que la imagen solo fue utilizada como una simple ilustración al texto. No, yo creo que tenían una razón de ser. Sí. Y eran detallistas y expresivos en cuanto a la imagen. Mostraban muchas cosas que para los españoles a lo mejor era muy simple, para el indígena no. Era esencial, importante y básico, ¿no? Claro, porque pues así se comunicaban, o así escribían. Así escribían, exactamente. Y también hay documentos que ya no hay imagen. Se pierde la imagen y se vuelve un texto, lo que ahora entendemos como un expediente. Ya. Entonces ya no hay imagen, solo texto. ¿En náhuatl o en castellano, en náhuatl, en otomí, en mixteco, incluso hay documentos que se sabe que escribieron en latín los indígenas, ¿no? ¿A poco? O sea, sí, Órale. de verdad, o sea, tenían una capacidad de absorber y de aprender increíble, ¿no? Eso es bien interesante. Por ejemplo, algo que a mí me encanta de paleografía, cuando tú trabajas un expediente que ya no tiene imagen, es las abreviaturas. Eso me mata, a mí me encanta ese tema. ¿Por qué? Porque lograron adaptar el carácter latín a sus ideas, a sus... Cuando escribe una nota, te agarras de una señal, un asterisco, un algo para hacer ciertas notas como a pie de página, ¿no? Como decir, para recordar esta cosita, pongo una carita feliz, un asterisco, algo. Ellos, por ejemplo, utilizaron las abreviaturas. Los náhuatl. Los náhuatl, y también ya al adaptar el alfabeto latino, empiezan a utilizar abreviaturas. ¿Qué es la abreviatura? Es, por ejemplo, Antonio, la palabra Antonio. Para no escribir Antonio, ponían Anto. Y Esa ya es la todos sabían abreviatura. que era Antonio. No todos, pero sí podía saber que ese era Antonio, ¿no? Había como grupos también de escribanos, de tlacuilos, que decían, bueno, estas las vamos a utilizar como esta abreviatura. Anto significa... Como en mecanografía, las que hacen así y rayitas y luego circulitos y... Porque, o sea, anteriormente pues era con la máquina de escribir en chinga, ¿no? Pero habían... Taquigrafía. Pero de la los signitos. mecanografía, algo así. La de mecanografía repente... era la máquina y la taquigrafía eran estos signitos. Pero eran nada más rayitas así. Yo tenía, en donde trabajaba en el banco, había una promotora que teníamos juntas y empezaba a hacer estas rayitas así, ¿no? Es que es otra forma. Entonces de repente escritura. yo veía y decía, deja de estar, pon atención, estás jugando, no estás jugando, así no se juega gato, Haciendo ¿no? garabatos. Pero decía, no, aquí dice, y yo, ¿dónde dice? Porque eran puras tac, 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 tac. Y dices, que eso me lo enseñaron cuando estudié mecanografía. Mierda, güey, qué loco. Sí, Pero bueno, sí. tú preguntaste algo, güey, de que todos sabían. No. O sea, creo que lo estamos viendo en general como
o sea, como hoy, güey, que todos sabemos leer y escribir. Sí. O sea, lo que decíamos al principio, que ella... Verga, espera. Sí. O sea, que solamente ciertos gremios tenían ese tenían acceso a los códices y a la escritura y a todo, Sí, ¿no? sí. Ya después, cuando se mezclan, ya es cuando me imagino que la civilización se empieza a abrirse, ¿no? Ajá. Ajá, a tener más contacto, a Sí, ¿no? ser Porque más yo también lo vi como flexible, tú ¿no? y dije, Sí, no. como si todos fueran cultos. Ajá, la sí, realidad no, es que no. no todos. Pues sí eran cultos, pero... Había cierto gremio, más vaya. vergas. Sí. De hecho, también se sabe que había gente que tenía poder, tenía dinero, tenía riqueza, pero no sabía escribir, no sabía leer, ¿no? Entonces Eran las contrataba a laqueras. su gente Ujú. para que le hicieran el expediente, si hacía un juicio, una demanda, algo así. Él no sabía leer o escribir, pero sí pedía También que lo lo hicieran, ¿no? Ya, Ajá. como Cantinflas, en su película, que es el que escribe las cartas, ¿no? Ándale, exactamente, algo así, sí, y que todavía existe, los notarios públicos de alguna manera tienen esa función también, ¿no? Evidentemente ahorita ya no hay vivo una persona, un tlacuilo, pero ¿quién sería tu referencia o cuál es el top o quién es el mero chingón para todo esto de la escritura? Ok, y sí. Bueno, pues sí han sido algunos años de investigación, de trabajo, de lectura, evidentemente, experiencias, he tenido la suerte de ir a conocer documentos, no solo en México, sino en el extranjero, pero a mí un texto que me movió, como dicen ustedes, la cabeza, fue el texto de James Lochar. Él trabaja varios temas, pero algo que me encantó de él fue la escritura, justamente, ¿no? Y bueno, algunos otros profesores que me dieron clase en la universidad, me metieron ese gusanito sobre la escritura. A mí es un tema que me encanta, el náhuatl se me hace un idioma muy espectacular, muy complejo, que tiene una estructura increíble, maravillosa. Y bueno, yo quisiera como cerrar un poquito el tema ya, ojalá les haya gustado, les haya interesado. Seguimos como que... Sí, güey. Pero hay un texto de este señor que les digo, de este investigador, que lo pone apéndice de su libro, o sea, ni siquiera le da como gran importancia, pero a mí me encantó, porque es un texto, un documento en náhuatl, que habla sobre una región de Texcoco que es San Miguel Tocuilán o algo así. Es de 1583, más o menos el documento, pero está bien interesante porque es una donación de tierras que le hace el hermano mayor a la hermana menor. Pero aquí lo que me encantaría resaltar de inicio es que normalmente los investigadores se van por la traducción del náhuatl, ¿no? O sea, el texto en castellano. Muy poca gente se atreve, se anima a hacer el análisis desde la lengua de origen. O sea, traducen el náhuatl. Hay alguien que traduce el náhuatl y entonces el investigador utiliza esa traducción para hacer su investigación. Ya. Pero no se cuestiona de dónde salió esa traducción. Ok. Uh-huh. Y este texto que les platico es justamente, él hace este análisis, pero desde el náhuatl. Y entonces lo interesante es ver que lo que dice el texto en castellano difiere muchísimo de lo que dice el texto en náhuatl. Mientras los españoles dicen, y les voy a platicar un poquito de qué trata, les digo, el hermano le cede un poco de tierras a la hermana menor, ¿no? Y en español dice, en castellano, dice, bueno, no, se reunieron los funcionarios que eran los que se iban a encargar de hacer la repartición y quedar como testigos. Se reúnen los hermanos y dicen, hermana, te voy a dejar vivir y te voy a dar este pedazo de tierra, te voy a dejar vivir en parte de mi propiedad, sin problema. Trae a tu esposo, trae a tu hijo y hagamos la repartición, la medida, todo muy bien, todos quedamos contentos, ya hicimos la división. Bueno, hasta mañana, muchas gracias, se acabó el juicio. Mientras que si tú te enfocas al texto en náhuatl y haces su traducción, te encuentras que los tlacuilos en náhuatl dijeron, a ver, hoy 20 de octubre de 1583
nos reunimos porque va a haber una donación de tierras del hermano mayor a la hermana mayor, donde se juntaron los testigos tal, y estaba presente el esposo que tiene, y además su hijo, que solo tienen un hijo llamado Juanito. Y después dicen, y entonces nos reunimos y pedimos permiso a la tierra, a los 4 puntos, o sea, una cosa increíble, ¿no? Y después la hermana menor les dio tortillas, comieron tortillas y les ofreció pulque y bebieron pulque, estos testigos, ¿no? Y después se procedieron a medir la tierra de tanto por tanto y pusieron este lindero tal por tal y colindan con tal persona y con tal persona y con tal persona, ¿no? Una cosa así. Y después la Ana lloró. ¿La quién? La Ana lloró. ¿Qué es una? Así se llamaba la hermana menor, Ana. Una vez que hacen la repartición, la hermana llora de emoción. O sea, ¿se llamaba Ana o le decían? Ana, se llamaba Ana. Ajá. Y termina el texto en agua diciendo, y la Ana lloró. Y ahí acaba. Y ahí acaba, ¿no? Wow. O sea, y para fines prácticos nada más el otro güey dijo lo que nos interesa. Exacto, hacer, nos reunimos, dividieron y adiós. Mientras que el náhuatl hace una descripción de pidieron permiso a la tierra, se reunieron, comieron tantas cosas. Y mete elementos importantes como el pulque, la tortilla, todo ese pedo. Y van a colindar, los vecinos van a hacer aquellos y estos y aquellos. Y lo más padre, a mí eso me encantó porque, y al final, y la Ana lloró. Sí, o sea, fue tanta emoción, mi hermano me dio tierra, que lloré de emoción, de sentimiento, ¿no? Sí. Bien, pero es entonces un documento bien padre. Ahí imagínate el enfoque que un nativo puede leer a otro que nada más... Sí, y así están elaborados los códices en comparación a los textos, ¿no? No, pues 1000 veces un códice. A veces se complementa, eso es una ayuda. Sí se complementan, porque a mí me pasó con el documento que trabajé. La imagen por sí me dio mucha información, pero cuando lees el texto, el expediente en náhuatl y haces la traducción, pues también te complementa y aparecen muchos elementos interesantes, ¿no? Pero a lo que quiero llegar con esto es que muchas veces no nos atrevemos porque nos da flojera, porque no sabemos, no queremos leer el texto en náhuatl como tal. Claro. Y el texto en sí es muy rico, ¿no? Yo siempre he pensado, y mis profesores me enseñaron, que hay que ir desde la lengua original, ¿no? De origen, la lengua de origen para entender este tipo de documentos. Ok, letras y los números, ¿cómo eran representados con dibujos? El 1 como lo conocemos y el 2, pues eso ya es alfabético. Pero ¿y los números acá? También eran representados con partes del cuerpo, con banderas. ¿Banderas? Ajá. O sea, como banderines, era un pantli, que significaba 20, o sea, la cantidad de 20, con magueyes. Sí, o sea, era locura. Sí. Con la mano, con el corazón, con la cabeza, con el cuerpo, eran medidas. O sea, tal cual no había un número, más medidas. O sea, pues sí, porque al final un pantli significaba o equivalía a 20, por ejemplo. Un sensontli, que es como una plantita, equivalía a 500. ¿No? Entonces, si ellos querían decir 1000 mantas, ponían 2 sensontlis, ¿no? Si querían decir 40 faldas, ponían 2 pantli, y sabían que cada pantli equivalía a 20, entonces 2 pantlis, 20 más 20, 40. O sea, ya sumaba. ¡Qué puta locura, güey! Sí. Imagínate entonces cuántos códices debe de haber, porque escribes 1942 y ahora con dibujitos. Sí.
Entonces te aventabas pergaminos, ¿no? Bueno, había algunos elementos que a lo mejor te daban una cantidad más grande, ¿no? Entonces, Claro, sí. Sí, O sea, un corazón a lo mejor eran 10,000. 10,000 o 20,000, ya. una cosa así, no digo 10,000, ¿no? Es que también es otro puto tema, güey. Sí, las medidas, por Sí, ejemplo, las medidas de la tierra, eso puede ser otro tema. El tipo de tierra también se representaba a partir del color. Ok. Ajá. O sea, si este es fértil para esto, es de este color. Ajá. Si es para este infértil, color. ajá. Si es Wow. arenosa, ajá. Bueno. Sí. Es otro tema. En conclusión, Pues, sí. la verdad es que ¿Les los gustó? mexas, ¿Les no, me pareció? mamó, me gustó un chingo, aprendí muchísimo. Pantitl. No, qué cabrón, gracias por el tema. Sí. No, gracias a ustedes. Me voló la chompa completamente Muchos el día de temas. hoy, sí, muchísimo. Creo que queda mucha información que platicar. Ujú. En otro momento podríamos Más retomarlo. enfocar tantito. Claro. Ya sé cómo es. Y pues nada, ¿tú quieres decirlo? Pues no, la verdad es que cada que nos sentamos aquí es como que quiero saber más de muchas cosas y pues como hay que desmenuzar, entonces podemos hacer un capítulo de esto, un capítulo del otro Claro. y pues adelante, o sea, no, Está muy cabrón. increíble. Sí. Sería padre que nos escribieran qué tema les gustaría que Sí, porque tratáramos. poco a poco al final pues vamos iniciando con este Claro. formato, Ujú. pero sí hay quienes ya por fuera, no han escrito, pero me dijeron, güey, haz esto, puede ser esto, hablen de esto y pues qué padre, me late. Pues sí, ¿no? Que se inscriban, que nos den Sí, y que nos like, pongan temas, ¿no? Exacto, Sí, temas, sí, que empiecen. comenten, Ajá. que le den Claro. difusión y pues pues sí, nada, hágalo padre. muchas gracias, gente, por estar otro día. Bueno, primero que nada, gracias a ustedes dos. Gracias por No, gracias. compartirnos de tu amplia sabiduría, Gracias. bagaje cultural y muchas culturas bien chingonas mexas. Pero me gustó muchísimo. Y pues nada, gente, compártanlo, suscríbanse, denle like, comenten. Y estén atentos al canal porque aquí vamos a seguir. Y nos vemos para el próximo episodio del Silcero.